Imagínate, caray, que nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum, de raíces judías y con ese bagaje tan particular, acaba de hacer algo que ni el más atrevido de los líderes occidentales se había aventado. Con toda la pasión y sin andar con pelos en la lengua, se plantó frente a un asunto de enormes dimensiones, una situación que se nos viene encima con brutalidad, y lo hizo de una manera que grita a los cuatro vientos. Ya basta de tanta injusticia, ya basta de tanta violencia. Desde el primer compás de la música que abrió esta historia, se notó que algo grande estaba por suceder. La presidenta no se guardó ni un ápice de su convicción, y alzando la voz con firmeza y sin temor, se puso en contra de la masacre que se viene reanudando, una de esas tragedias que nos hacen estremecer y replantearnos el sentido de la humanidad. Con una fuerza que trasciende las palabras, Sheinbaum no dudó en tender la mano al pueblo palestino, reconociendo oficialmente a Palestina como Estado y dando un paso que va más allá de lo simbólico. Es una declaración política, una lección de ética y una muestra de valentía que pocos se atreven a mostrar en el panorama internacional. Y es que, ¿qué más da si nuestra presidenta es judía? Pues justo por eso, su postura resulta aún más contundente, porque no se esconde detrás de su origen, ni se subordina a lo que impone la tradición o la presión de ciertos intereses. Al contrario, Claudia se planta firme en sus convicciones y defiende, con toda la honestidad que caracteriza a nuestra gente, los derechos humanos y la justicia para los palestinos, quienes han sufrido por años una violencia brutal que ha dejado cicatrices imborrables en la historia. En medio de protestas masivas, no solo de voces foráneas sino también de ciudadanos israelíes que se han cansado de ver cómo se sigue derramando sangre inocente, ella se levanta como un faro de esperanza, mostrando que el verdadero espíritu del pueblo judío no tiene nada que ver con los crímenes de guerra ni con la sed de poder. Ver a Sheinbaum recibir con honores a la embajadora del Estado palestino, Nadia Rashid, es mucho más que un simple acto protocolario. Es una manifestación de compromiso, de respeto y de solidaridad que trasciende fronteras. Porque, ¿cuántos países en el mundo se han animado a reconocer a Palestina como un Estado? México, con orgullo y sin complejos, se ha puesto del lado del derecho a existir, defendiendo la vida, la dignidad y la justicia, mientras otros prefieren el silencio o la hipocresía. En este gesto, no solo se firma una fotografía para las revistas, se envía un mensaje rotundo al mundo entero, a Estados Unidos, a Israel y a todos aquellos que se creen dueños de la verdad. México no será el patio trasero de ninguna política de opresión ni de genocidio. Y es que las situaciones de esas que te hacen decir, no manches, ya basta. Cuando pensamos en las cifras, en esos números que parecen de pesadilla, resulta imposible contener la rabia y la impotencia. Desde aquel fatídico día en octubre de 2023, cuando estalló la violencia de forma brutal, más de 46.000 palestinos inocentes han perdido la vida en Gaza. 46,000, caray. Y lo peor es que esta cifra, en comparación con otros conflictos, como el de Ucrania, es desorbitada. Mientras en ese rincón del mundo se han registrado unas 12.000 víctimas civiles, en Gaza se vive un verdadero infierno, con niños, mujeres, familias enteras siendo arrasadas por una masacre sin cuartel. Es un genocidio contemporáneo que deja sin aliento, una carnicería que nos obliga a cuestionar la moral y la humanidad de quienes están al mando. No es por nada, pero hasta los propios ciudadanos israelíes, esos que también sufren y se desgarran con la violencia, se han subido a las calles para decir ya basta, a Netanyahu y a su gobierno. La indignación es tanta que incluso en el país se organizan protestas en contra de un sistema que, lejos de proteger a su gente, parece estar en complicidad directa con la maquinaria del exterminio. Resulta desgarrador pensar que, en pleno siglo XXI, se permita que se cometan estas atrocidades, y más aún, que se intenten cubrir o justificar lo imperdonable con discursos vacíos y promesas incumplidas. En este contexto, la postura de nuestra presidenta se alza con una fuerza arrolladora, porque no se trata de una simple maniobra política o de un gesto diplomático. Es una verdadera declaración de principios, una reafirmación de que los derechos humanos y la dignidad de las personas no se puede negociar ni dejar de lado, ni siquiera ante presiones internacionales o amenazas de sanciones. Recuerdo que hace poco, cuando Trump se aventó sus amenazas de sancionar a México por no alinearse con sus políticas, la gente se sentía acorralada, como si el destino del país estuviera en manos de un dictador. Pero ahora, con acciones como esta, queda clarísimo que México es dueño de su destino, que no se dejará manipular por intereses extranjeros y que, por sobre todo, defiende la vida y la justicia. Y para ponerla en perspectiva, no basta con mencionar cifras o con explicar la tragedia. Hay que sentirlo, vivirlo en el alma. Mi propio hijo, por ejemplo, se despertó esta mañana y con una sonrisa y una mirada llena de esperanza, dijo, «Hoy es un buen día para ser mexicano». Y es que, en esas palabras tan sencillas, se resume el orgullo de un pueblo que, a pesar de las adversidades y de las críticas, se levanta con la frente en alto y se niega a aceptar que se le pisoteen los derechos fundamentales. No es solo política, es un grito de libertad,
una exaltación de la vida que se siente en cada rincón de nuestra patria. Lo que hace que este asunto sea tan poderoso es que, además de la postura clara y valiente de Sheinbaum, hay un trasfondo histórico que no se puede pasar por alto. Desde hace casi 8 décadas, el pueblo palestino ha sufrido una expulsión forzada, un éxodo que arrancó a cientos de miles de personas de sus hogares, obligándolos a abandonar sus tierras ancestrales por la fuerza. No se puede negar que en 1948 se vivió una de las peores injusticias de la historia, cuando más de 700.000 personas fueron desplazadas violentamente para dar paso a la creación del Estado de Israel. Y aunque algunos quieran pintar este hecho como una tradición histórica, la verdad es que fue un robo, una desposesión que marcó a generaciones enteras, dejando una herida que aún no ha sanado. Cuando se escucha a Sheinbaum hablar, se nota esa mezcla única de pasión y de racionalidad que la caracteriza. No se trata de un discurso inflamado sin fundamento, sino de una exposición clara y formal de los hechos, combinada con un uso del lenguaje que es a la vez coloquial y respetuoso, algo muy nuestro, muy mexicano. Con palabras que resuenan en la calle y en los pasillos del poder, ella nos recuerda que ser mexicano es también ser honesto, es ser valiente y es, sobre todo, ser defensor de lo que es justo. Y es que, en un mundo donde las decisiones se toman a puertas cerradas y el poder se confabula en silencio, tener a una líder que no teme alzar la voz es algo verdaderamente admirable. Ahora bien, no podemos dejar de mencionar la reacción de la comunidad internacional y de aquellos que han sido testigos de estos hechos. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México, por ejemplo, se pronunció de manera contundente en contra de la violación del alto al fuego en Gaza, denunciando las hostilidades que han dejado cientos de víctimas civiles. Con palabras que no dejan lugar a dudas, expresaron su consternación ante lo que calificaron como un genocidio, y al mismo tiempo, enviaron un mensaje de agradecimiento al pueblo palestino por defender su derecho a la vida y a la justicia. Es como si, en esa declaración, se resumiera la esencia misma de la lucha por la dignidad humana, una lucha que ha sido emprendida en nombre de la verdad y la solidaridad, sin importar las consecuencias ni los intereses ocultos. No podemos ignorar, por supuesto, el doble filo de esta situación, en el que la política internacional se enreda con pasiones, creencias y antiguos rencores. Resulta que, mientras unos aplauden el gesto de Sheinbaum, otros intentan descalificarlo, justificándolo como un mero acto de diplomacia o como una maniobra para ganar puntos en el escenario global. Pero si algo queda clarísimo es que, en un mundo donde las palabras se usan a menudo como munición, la acción concreta de reconocer a Palestina y de condenar abiertamente la violencia es un acto de valentía sin precedentes. No es lo mismo hablar de solidaridad en redes sociales que poner en riesgo la imagen y la posición internacional de un país, y mucho menos es lo mismo enfrentarse a poderes que, como bien sabemos, no dudan en usar la fuerza y la manipulación para salirse con la suya. Por otra parte, es importante destacar que este gesto no se queda en el terreno de lo simbólico. La embajadora Nadia Rashid, con una trayectoria impecable en derechos humanos y una experiencia que abarca desde la ONU hasta las relaciones con América Latina, es el reflejo de esa alianza estratégica, ética y política que México está tejiendo con el mundo árabe y con todas las naciones del sur global. Su llegada a México no es un mero trámite, sino la consolidación de un puente que busca unir a aquellos que han sido marginados y oprimidos por sistemas que privilegian el poder y la violencia. En este intercambio, se ve a México no como un espectador mudo, sino como un protagonista que dice aquí estamos, y no nos vamos a callar ante la injusticia. Y es que, más allá de la política y de las cifras, está el tema de la identidad y de la fe. Es fascinante ver cómo Sheinbaum, a pesar de su origen judío, se atreve a desafiar lo que muchos considerarían inamovible. Ser judía no es sinónimo de apoyar al sionismo, y lo que ella está haciendo es demostrar que la verdadera esencia de cualquier creencia religiosa se basa en el respeto, la compasión y la búsqueda de la paz. No se trata de usar la fe como un arma, sino de dejarla fluir como un canto a la esperanza, como una plegaria por un mundo donde la vida sea sagrada y donde el derecho a existir de cada pueblo sea inviolable. Y cuando se habla de exterminio, de masacres y de asesinatos, es inevitable hacer la comparación con lo que sucede en otros rincones del planeta. Si en Ucrania se han perdido 12.000 vidas civiles en años de conflicto, en Gaza se han sumado en cuestión de meses 46.000 almas inocentes, y de ellas, la mayoría, más del 60%, son niños y niñas que ni han llegado a conocer la vida en plenitud. Eso, amigos, no es guerra, es una barbaridad que se tiene que detener ya. Me resulta imposible no emocionarme al pensar en la valentía que se necesita para enfrentar a potencias tan grandes como Estados Unidos y a regímenes que, con toda frialdad, permiten que se siga derramando sangre. Imagínate que, cuando se trataba de temas como estos, muchos optaban por callar, por jugar el diplomático equilibrista, temerosos de las represalias o de quedar en el banquillo de los que se vendieron. Pero Sheinbaum, con esa chispa y esa determinación tan mexicana,
se planta de frente y dice: no, güey. Aquí no vamos a permitir que se siga pisoteando la dignidad de un pueblo. Y es que esa postura no solo es política, es una declaración de principios, una forma de honrar a aquellos que han luchado durante generaciones para que sus derechos sean respetados, y una manera de gritar al mundo que ya basta de tanta impunidad. La indignación se contagia, y no es de extrañar que en las calles de Israel se escuchen voces en contra de Netanyahu, que la gente se levante en protesta y que incluso algunos líderes dentro del propio país se pronuncien en contra de la violencia. Eso sí, cuando el tema toca fibras tan sensibles como la identidad y la fe, no faltan quienes tratan de desacreditar lo que se hace, pretendiendo que no es más que política pura y dura. Pero la verdad es que cuando un país se atreve a defender lo que es justo, a pesar de tener que enfrentarse a potencias y a intereses oscuros, está demostrando que la política también puede ser un acto de amor y de respeto por la vida. Y, honestamente, no hay nada más bonito y necesario en estos tiempos de tanta incertidumbre. Así, mientras algunos tratan de justificar el envío de armas, la venta de equipo militar y la complicidad de gobiernos que parecen dormidos ante la tragedia, México se alza con una voz clara y decidida. Aquí se respeta el derecho a la vida, aquí se defiende a los inocentes, y aquí no se va a tolerar que se siga permitiendo que la historia se repita con tanta crueldad. Esa es la esencia de un país que, aunque pequeño en tamaño, tiene un corazón gigante, un corazón que late al ritmo de la justicia y de la solidaridad. Es un grito que se eleva desde el alma de la nación, un basta ya, que no se puede ignorar, y que demuestra que, a pesar de las amenazas, de los intereses y de la presión internacional, hay líderes dispuestos a poner en juego su credibilidad y su compromiso con el bien común. La imagen de Sheinbaum al recibir a la embajadora Rashid se queda grabada en la memoria colectiva. Es un momento cargado de simbolismo y de emoción, una imagen que resume décadas de dolor y sufrimiento, pero también de esperanza y de lucha. Porque al final del día, lo que importa es que se reconozca el derecho a existir de todos los pueblos, sin importar de dónde vengan o qué idioma hablen. Es una lección de humildad y de justicia que nos recuerda que la dignidad humana no se negocia, y que cuando se trata de defender a los inocentes, hay que tener el coraje de alzar la voz, aunque eso signifique ir contra la corriente. En medio de tanta controversia y de tantos discursos enlatados, ver a una líder como Claudia Sheinbaum actuar con tanta pasión y de manera tan decidida es un verdadero soplo de aire fresco. No se trata de un simple trámite diplomático, sino de una acción que hace historia, que saca a relucir la esencia de lo que significa ser un verdadero servidor del pueblo, y que nos invita a replantearnos qué tipo de sociedad queremos construir. Es una invitación a romper con los moldes establecidos, a desafiar las injusticias y a poner en primer plano el valor de la vida por encima de cualquier otra cosa. Y es que, al fin y al cabo, ¿de qué vale vivir si no es para defender lo que es justo y para luchar contra la opresión? Esta postura, que puede parecer radical para algunos, es en realidad la manifestación de un compromiso profundo con los principios éticos y humanos que han guiado a nuestro país a lo largo de su historia. México, con su alma revolucionaria y su capacidad de soñar, se pone del lado de aquellos que han sido olvidados, marginados y oprimidos por sistemas que solo miran el poder. Es un llamado a la acción, un grito de rebeldía que se escucha en cada rincón del país y que nos recuerda que, a pesar de los desafíos, siempre hay espacio para la esperanza y para la justicia. Hoy, mientras miro hacia atrás y pienso en todo lo que ha significado esta postura, me invade una emoción inmensa. Me siento orgulloso de ser parte de una nación que no se rinde, que sabe decir no cuando se le exige más de lo que es justo, y que se planta en la defensa de los derechos humanos con la fuerza de un huracán. Es una lección de valentía y de integridad que, sin duda, dejará una huella imborrable en la historia, y que, espero, inspire a otros líderes en el mundo a seguir el ejemplo y a poner la vida y la dignidad de los seres humanos por encima de cualquier interés particular. No puedo dejar de mencionar lo que algunos comentaristas en redes ya han estado diciendo, que el verdadero valor no reside en las palabras bonitas o en las promesas vacías, sino en las acciones concretas que marcan la diferencia. Y ahí está Sheinbaum, demostrando que ser un líder no es solo cuestión de hablar, sino de actuar, de enfrentarse a los retos y de poner en jaque a aquellos que buscan perpetuar un sistema de violencia y desigualdad. Es un acto que, sin duda, pone a México en el mapa como una nación que se atreve a desafiar el status quo y a defender lo que es justo, aunque eso signifique ir en contra de poderosos intereses internacionales. Para quienes aún tienen dudas o se quedan con preguntas sobre lo que significa este gesto, les diré que no es solamente un movimiento político, es un acto de fe, de convicción y de profundo amor por la humanidad. Es la manifestación de que, aunque el mundo esté lleno de conflictos y de injusticias, todavía hay gente que cree en la posibilidad de un cambio, en la posibilidad de construir un futuro donde el respeto y la solidaridad sean la norma. Y en ese sentido, ver a nuestra presidenta alzarse con tanta determinación es un recordatorio de que, a veces, solo hace falta una sola voz para encender una revolución de esperanza y de justicia. Al final del día, lo que me llena el alma es ver que, en medio de tanta oscuridad,
Hay un rayo de luz que brilla con fuerza, un rayo que nos dice sí, es posible construir un mundo diferente, es posible luchar por lo que es justo, y es posible que un país tan grandote como México se convierta en el ejemplo de lo que significa defender la vida y la dignidad. Y esa luz se ve reflejada en cada gesto, en cada palabra, en cada acción que realiza nuestra presidenta. Es un llamado a la unidad, a la reflexión y a la acción, un llamado que nos invita a ser parte activa de la transformación, a no quedarnos de brazos cruzados y a levantar la voz en defensa de aquellos que no pueden hacerlo por sí mismos. No se trata de un tema fácil, ni de algo que se resuelva de un día para otro, pero lo que está claro es que cada paso, cada gesto y cada declaración que se suma a esta causa, es un peldaño más en el camino hacia una justicia verdadera. Es una historia de resistencia, de lucha y de fe en que, a pesar de todo, el ser humano puede elevarse por encima del odio y de la violencia para construir un futuro donde reine el respeto, donde se reconozca el valor de cada vida y donde se defiendan los derechos de todos sin excepción. Así que, mi gente, al escuchar estas palabras, quiero que sientan en lo más profundo de su ser esa fuerza que nos impulsa a no dejar que la injusticia pase de largo. Quiero que se den cuenta de que cada acción, por pequeña que parezca, tiene el poder de transformar la realidad, de encender una chispa que puede llegar a iluminar incluso los rincones más oscuros de este mundo. Porque, al final, la grandeza de un pueblo se mide no solo por sus victorias, sino por su capacidad de levantarse, de defender a los suyos y de decir esto no se va a tolerar. Y es que, en esta historia, no hay nada más conmovedor que ver a una mujer que, a pesar de las adversidades y de las críticas, se planta firme en su convicción de que la vida es sagrada y que cada ser humano merece vivir con dignidad. Con una mezcla de emoción y de determinación, Sheinbaum se ha ganado el respeto y la admiración de muchos, y ha abierto una ventana de esperanza para aquellos que han sido olvidados y marginados durante tanto tiempo. Es un ejemplo, sin duda, de que la política puede ser, y debe ser, un instrumento al servicio del pueblo, un instrumento que sirva para derribar las barreras del odio y de la indiferencia. Al pensar en todo esto, me viene a la mente que ser mexicano es, en esencia, una mezcla de pasión, de lucha y de fe inquebrantable en que las cosas pueden cambiar. Desde nuestros rincones más humildes hasta los grandes escenarios internacionales, esa esencia se manifiesta en cada acción, en cada palabra y en cada gesto que llevamos en el alma. Y hoy, al ver cómo se defiende a Palestina, al ver cómo se rechaza la barbarie y se elige el camino de la justicia, se siente un orgullo inmenso, un orgullo que te hace vibrar y que te hace gritar a los cuatro vientos: ¡Viva México y viva la justicia! No quiero despedirme sin antes decir que, a pesar de que la política siempre tendrá sus sombras y sus luces, lo importante es no perder la fe en que, con cada acción valiente, se construye un futuro mejor. La historia nos ha enseñado que, en los momentos de mayor oscuridad, es cuando una sola chispa puede encender una revolución de esperanza. Y hoy, esa chispa la encendió una presidenta que, sin titubear, se plantó frente a la injusticia y nos mostró que el camino hacia un mundo más justo comienza con el coraje de decir no a la opresión. Así que, mi gente, en este día de emociones encontradas, de lucha y de esperanza, los invito a reflexionar, a levantarse y a ser parte activa de esta transformación. Porque cuando un país se une en defensa de lo que es correcto, cuando sus líderes se atreven a desafiar el poder establecido en nombre de la humanidad, se abre la posibilidad de un cambio profundo, de un cambio que solo se logra cuando se arriesga, cuando se cree y cuando se actúa con el corazón en la mano. Este momento, cargado de historia, de dolor, de lucha y de una fe inquebrantable, nos recuerda que la dignidad no se compra ni se negocia, y que cada vida, cada historia y cada sueño merece ser protegido. No es solo una declaración de principios, es un grito de libertad, un llamado a la conciencia y a la acción, que resuena en cada rincón de nuestro ser y que nos impulsa a no quedarnos callados ante la injusticia. Y así, con la emoción a flor de piel y con la convicción de que, al final, la justicia siempre prevalecerá, seguimos adelante, sabiendo que cada paso, cada gesto y cada palabra cuenta en la construcción de un futuro donde todos seamos respetados y valorados. Con todo el respeto y la admiración que siento, me despido de este relato que hoy se convierte en un himno a la valentía, a la solidaridad y al poder transformador de la verdad. Porque cuando una presidenta se planta con firmeza y dice basta, cuando defiende a aquellos que han sido olvidados, está marcando un antes y un después en la historia, y nos invita a todos a ser parte de ese cambio. Y es que, al final, lo que verdaderamente importa es la capacidad de transformar el dolor en esperanza, la rabia en acción y el sufrimiento en una fuerza imparable que nos impulse a seguir luchando por un mundo más justo. Hoy, mientras recordamos cada palabra, cada imagen y cada latido que resuena en este relato, se siente una energía que no se puede apagar, una energía que nos dice que somos parte de algo mucho más grande, de una lucha que trasciende fronteras y que se basa en el valor inquebrantable de la vida. Y esa es la esencia de lo que significa ser mexicano, ser valiente, ser apasionado y, sobre todo,
ser firme en la defensa de lo que es justo. Así, con el corazón henchido de orgullo y con la determinación de seguir luchando, me despido de esta narración, recordándoles que cada acción cuenta, que cada voz es importante y que, juntos, podemos construir un mundo en el que la justicia y la dignidad sean la norma. Y que nunca se olvide que, en medio de la adversidad, hay luz, hay esperanza y hay un futuro por escribir, un futuro en el que cada uno de nosotros puede ser el protagonista de un cambio que marque la diferencia. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido lleno de emociones, de historia y de una pasión que no se puede detener. Que estas palabras nos inspiren a ser mejores, a levantar la voz cuando se necesite y a luchar por cada derecho que nos hace humanos. Y así, con toda la fuerza del alma y la determinación de un pueblo que no se rinde, sigamos adelante, porque hoy, más que nunca, se siente que es un buen día para ser mexicano. Este momento nos recuerda que la justicia no es un lujo, es un derecho, y que cuando uno se atreve a decir no a la opresión, abre un camino hacia un futuro en el que cada vida cuenta, en el que cada historia importa. Así, con el espíritu en alto y la mirada puesta en un horizonte de esperanza, avancemos juntos, con la fuerza y el coraje que solo México sabe manifestar, dejando claro que jamás permitiremos que la historia se repita con tanta crueldad y que, a partir de hoy, cada acción valiente se sume a la lucha por un mundo en el que el amor y la justicia sean la norma. Que viva la dignidad, que viva la justicia y que viva México.